El bibliográfico del día de hoy se trata acerca de la crioanalgesia intraoperatoria para el manejo del dolor post-cirugía de NAS. El médico que coordina el bibliográfico del día de hoy es el doctor Elmo, y quienes vamos a presentarlo somos la doctora Agustina Oliva, residente de cuarto año, el doctor Ignacio Arenas, residente de segundo año, y quien les habla Joaquín Camacho, residente de tercer año. Como breve introducción a la crioanalgesia, es importante remarcar, digamos, hacer un repaso anátomo-fisiológico. Como todos saben, la inervación intercostal está dada por los nervios intercostales, que son estos 12 pares de nervios mixtos que se originan de los 6 primeros pares de nervios raquídeos torácicos y se dividen en ramos anteriores y posteriores. En cuanto salen del agujero de conjunción y discurren, como es sabido, en el borde inferior de la costilla, entre los músculos intercostal interno y el intercostal íntimo. Como concepto, la crioanalgesia tiene el objetivo de reducir la sensibilidad al congelar las fibras nerviosas aplicando frío de forma directa, y como resultado se produce un bloqueo nervioso temporal, disminuyendo así la sensibilidad nerviosa y por ende el dolor. El método por el que genera esta analgesia es la axonotmesis, que es una injuria neuronal transitoria, que si lo llevamos a una única célula nerviosa, como pueden ver en el diagrama de abajo, se genera por la acción local, que en este caso de la crioanalgesia es digamos, aplicar un frío local a menos 60 grados por 2 minutos, sobre un sector puntual del nervio, generando una degeneración, lo que se llama la degeneración walleriana, que se produce, digamos, una destrucción de la vaina de mielina y de la acción hacia distal, y es temporal justamente porque el endoneuro, como pueden ver en la imagen, se respeta en todo momento, permitiendo a futuro una regeneración axonal y de la vaina de mielina ad integrum. Como pueden ver en el esquema, digamos, esto es una marca temporal, sería de cómo se regenera la neurona, digamos, el nervio, y se produce una regeneración de 1 a 2 centímetros, 1 a 2 milímetros por día hacia distal de las nuevas células. Es importante también diferenciar de esta axonotmesis, que es una injuria neuronal transitoria, de la neuropraxia, que también puede ser transitoria, que se genera por compresión del nervio, y una neuromesis, que es justamente, como se puede ver en la imagen, una sección completa del nervio que habitualmente no, digamos, genera una lesión permanente a nivel del nervio. Bien, como artículo complementario previo a la presentación del artículo principal en el día de hoy, tenemos un artículo que se denomina crioanalgesia en el dolor post-toracotomía. Este artículo fue presentado por el equipo del doctor Hurtado Hoyo en el Hospital Carlos Durán. El mismo fue un estudio retrospectivo que fue desde julio de 1991 hasta julio de 1996, donde se analizaron una serie de aproximadamente 500 cirugías, donde el 40% fue realizada por biotoracoscopía y el 60% fue realizada de forma abierta, donde el N, digamos, de esta serie fue de 30 pacientes, siendo un 9% de las cirugías totales que realizaron. Dentro de ellas, 23 fueron realizadas en hombres y 7 en mujeres. La forma de aplicar, digamos, la crioanalgesia fue a través de un sistema que se denomina CRIAC, con un prolongador metálico flexible. Ellos utilizaron nitrógeno líquido a una temperatura de menos 180 grados centígrados, siendo, digamos, la inyección a 5 milímetros por encima del reborde costal, aproximadamente a 2 centímetros de la espina, tanto por encima como por debajo de la incisión, y además también en el lugar del drenaje pleural. Esta distancia de 5 milímetros
lograba que a través de la disipación, digamos, de la energía, digamos, y del calor, generaba una temperatura efectiva de aproximadamente menos 100 grados Celsius. Además, en el postoperatorio, ellos utilizaron meperina como rescate y generaron, digamos, una escala de dolor de 0 a 10, interconsultado, entrevistando a los pacientes cada 12 horas en los primeros 3 días de postoperatorio. Los resultados que obtuvieron, si bien no están tan claros en el artículo, ellos nombran que en 2 pacientes no pudieron ser evaluados debido a que generaron intercurrencias graves que los llevaron a la muerte, no relacionados a la crioanalgesia, sino relacionados a la cirugía en sí, a la patología de base que tenían. Un tercero tampoco pudo ser valorado debido a que tuvo una resección torácica importante, y lograron, digamos, un resultado a través de este método de aproximadamente 28 días de analgesia, más o menos 9, siendo la recuperación de la sensibilidad entre 3 y 6 meses y hasta algún paciente en 12 meses posterior a la realización del procedimiento. Y si bien la bibliografía menciona la hiperestesia y la parestesia tardía, en esta serie no fue descrita. Como conclusión, ellos determinan que este método es excelente, que disminuye el tratamiento analgésico tanto oral como endovenoso en el postoperatorio, de optimizar el tratamiento kinésico, tiene complicaciones mínimas, no prolonga la estadía en la unidad de reanimación y además es de aplicación sencilla. Bueno, el artículo principal a comentar el día de hoy se denomina crioanalgesia intraoperatoria para el manejo del dolor post cirugía de NAS. Es un artículo publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el año 2017. Se realizó en California. Bueno, como introducción, la cirugía de NAS se ha incorporado y popularizado su aplicación a partir del año 1997. Presenta algunos beneficios respecto a la técnica abierta, los cuales son incisiones más pequeñas, sin resección de cartílago costal ni osteotomía, así como menor tiempo quirúrgico. Sin embargo, continúa siendo un procedimiento doloroso y siendo esta la causa de estadía hospitalaria más prolongada en los pacientes. Actualmente, la analgesia controlada por el paciente y la analgesia epidural son las estrategias más utilizadas, las cuales no están exentas de complicaciones, como pueden ser parálisis o infecciones. Y también otra estrategia es la crioanalgesia, que lo que hace es prevenir el dolor por medio de la congelación, como comentó previamente Joaquín. El objetivo de este trabajo fue reportar la experiencia y lo aprendido por este grupo en el uso de crioanalgesia intraoperatoria para el manejo del dolor en los pacientes con cirugías de NAS para rectus excavatum. Los materiales y métodos, este fue también un estudio de tipo retrospectivo, donde se analizaron los pacientes que fueron operados de cirugía de NAS, en los que se utilizó crioanalgesia en un periodo de 10 meses, que incluyeron los años 2015 y 2016. Se incluyeron un total de 10 pacientes, en los últimos 4 se realizó intubación selectiva y previo a la incisión en todos se utilizó infiltración con un analgésico local. En cuanto a la aplicación de esta técnica para la crioanalgesia, se realizó previa a la incisión de las barras bajo guía toracoscópica. En el desarrollo de la cirugía de NAS se realizan incisiones bilaterales, se coloca el trocar para la óptica, en este caso también se utilizó un elevador external, y se procede a realizar la disección del espacio retroesternal que comunica ambos emitores. En ese momento, y previo a la colocación de la barra definitiva, lo que se hace es realizar la crioanalgesia de los nervios intercostales desde el lado contralateral hacia el lado que se va a tratar. En todos los pacientes se trataron entre 4 y 5 nervios de cada lado, 2 arriba, el que se pasó la barra, y 2 hacia abajo. Esto se realiza mediante un contacto directo en cada espacio intercostal, como se puede ver ahí en la imagen, por 2 minutos a una temperatura de menos 60 grados centígrados. En cuanto al seguimiento y cuidado postoperatorio de estos pacientes, en ninguno se colocó catéter peridural, se manejaron
con rescates de morfina o paracetamol, fueron seguidos por scores del dolor, y el seguimiento post-alta fue a la semana, a los 2 meses y al año. Ya pasando a los resultados, acá se puede ver una tabla con los datos demográficos. Fueron 8 varones del total de 10 y 2 mujeres. La media de edad fue de 16.8 años, con un rango de 9 a 31. La media del índice de Haller fue 4,3, con un rango de 3 a 8, y la estadía hospitalaria posoperatoria fue de 2 días, con un máximo de 3 días. Para el análisis de la estadía hospitalaria, lo que hicieron fue compararlo también, fue compararlo también con los últimos 15 NAS que se habían realizado en ese centro, previo al periodo de este estudio, que fueron manejados solo con catéter peridural. Y lo que encontraron fue una menor cantidad de días de internación, siendo la media de estos últimos de 6 a 7 días, versus la mencionada previamente de 2, con una P significativa. Y en lo que respecta al dolor posoperatorio, la escala verbal fue de 3.4, con un rango de 1 a 7 en el primer día posoperatorio. Ahora, pasando a las complicaciones y a la evolución que presentaron estos pacientes, solo una requirió drenaje pleural bilateral y gabapentina por falta de sensación en la pared anterior del tórax, que luego con este tratamiento revirtió. La mayoría de los pacientes recuperaron la sensibilidad completa a los 2 meses postquirúrgicos, en 2 a los 4 meses, y 2 presentaron entumecimiento prolongado que duró hasta 9 meses. Pasando ya a lo que es la discusión, el uso del frío para disminuir el dolor es una forma antigua de analgesia que se aplica en este caso. Como comentamos previamente, que comentó Joaquín, en términos crioanalgesia se refiere al método por el cual se congelan estos nervios, que produce que una vez que el axón se congela, detenga la transmisión de las señales. Este método se utiliza desde los años 70 para el tratamiento del dolor agudo y crónico. Pasando a lo que son las ventajas y las desventajas que mencionan los autores, la principal es la mayor duración del efecto analgésico, que es de al menos 2 meses, frente a la del, por ejemplo, un bloqueo regional, y la recuperación gradual, por esto que mencionaba, que es una lesión transitoria, y que puede recuperarse por completo. Y como desventajas es que en algunos pacientes, durante la fase regenerativa, presentaron neuralgia y la incomodidad que eso conlleva. Y para concluir, los autores concluyeron que este es un tratamiento fácil de realizar, es seguro realizado por toracoscopía, logró un buen manejo del dolor en todos los pacientes, acortó la estadía hospitalaria, y al momento no se han reportado efectos adversos serios con respecto a esta técnica. Este es el checklist que presentamos siempre con respecto a los artículos que presentamos. Si el título es acorde al tema del estudio, sí. Fue publicado en una plataforma validada, sí. ¿Qué es lo que buscamos leyendo este artículo? Conocer las diferentes opciones terapéuticas. Si fue doble ciego y aleatorizado, no. Y si los resultados fueron significativos, sí lo fueron en su mayoría. Bien, gracias Aus, a partir de una revisión que hicimos, una breve revisión en PubMed, creo que podemos definir que el manejo actual del dolor postquirúrgico, más que nada en la cirugía torácica, se da por estos 3 métodos: el epidural, que digamos, como efectos negativos requieren mayor estadía hospitalaria comparado con la crioanalgesia. Presenta también en algunos casos complicaciones por desplazamiento o sangrado, y también requiere de un operador capacitado, es decir, un anestesiólogo, para realizar la analgesia. El bloqueo intercostal también se utiliza en este tipo de cirugías. Lo negativo de este método es que requiere quizás múltiples aplicaciones, es operador dependiente, y tiene una duración aproximada de analgesia de 12 horas o menos, y la analgesia endovenosa, que como ya sabemos requiere monitoreo, y también puede haber pacientes no respondedores.
A su vez también tenemos la analgesia bioral y bueno, la crioanalgesia propiamente dicho. Hicimos, como les dijimos, una pequeña revisión de artículos en PubMed. Encontramos del año 80 al año corriente 59 estudios para el manejo del dolor con crioanalgesia post cirugía torácica. 23 de ellos fueron trials randomizados y controlados y se comparaba la crioanalgesia contra la analgesia epidural, que como sabemos es continua y controlada según el dolor del paciente, el bloqueo intercostal y la analgesia endovenosa. Algunos beneficios que encontramos con respecto a la crioanalgesia es, por ejemplo, en el primer artículo que podemos ver, el grupo de la crioanalgesia, una mejora estadísticamente significativa en las puntuaciones de dolor postoperatorio mencionado por los pacientes con respecto a pacientes manejados de manera con analgesia endovenosa, y también se vio una mejora en los valores de BESU1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración al segundo mes posoperatorio en los pacientes tratados con crioanalgesia. También se pudo encontrar en los artículos recabados que la estadía hospitalaria de los pacientes tratados con crioanalgesia fue menor contra otros grupos, por ejemplo, con pacientes tratados con analgesia epidural o intravenosa, y como podemos ver en el artículo anterior, también el dolor fue menor subjetivamente relatado por los pacientes. Y un tercer artículo donde menciona también que la sensación del dolor para el paciente fue significativamente menor en el grupo de crioanalgesia comparado a un grupo en el que se realizó bloqueo intercostal. A su vez, la crioanalgesia tiene otros usos que se usaron a lo largo del tiempo en cirugía traumatológica, como por ejemplo en las artroscopías o mismo en las osteoartritis, resultó efectiva, y para tratamiento del dolor crónico en las neuralgia intercostal o neuromas dolorosos, el síndrome facetario y el dolor cervical crónico también fue efectivo este medio de analgesia. Bueno, y por último, también en la cirugía cardiovascular y torácica, que es un poco lo estuvimos comentando previamente. Acá mostramos un video para, digamos, mostrar cómo se hace la crioanalgesia intraoperatoria. Se coloca al paciente en decúbito dorsal con un realce por debajo de los hombros, con intubación norotraqueal selectiva, como pueden ver en la imagen, y se coloca un trocar de 5 milímetros a nivel del octavo espacio intercostal, con neumoperitoneo a 6 milímetros de mercurio de presión. Se realiza una incisión a nivel del cuarto espacio intercostal, como pueden ver, y se dilata esta incisión con un dilatador de 11 milímetros. Y bueno, y luego se introduce el elemento para generar la crioanalgesia. Se comienza a generar esta analgesia por frío a partir del tercer espacio intercostal y se llega hasta el séptimo espacio intercostal, como muestra el esquema del video. La analgesia se genera a menos 60 grados por 2 minutos en cada espacio intercostal, generando esta degeneración waleriana. Se insufla el pulmón derecho y se realiza lo propio del lado contralateral, girando, digamos, la camilla hacia la derecha para comodidad del operador, como pueden ver también en el video. Se colapsa el pulmón contralateral y se realiza el mismo procedimiento de ese lado. Ahí se está dilatando la incisión, se introduce el elemento de crioanalgesia y a partir del tercer espacio intercostal al séptimo se genera la crioanalgesia. Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación. Muy linda, los felicito. Gracias a todos por estar esta mañana. Buen día para todos.
Es un honor poder contar en este momento, en este Ateneo, con dos invitados especiales para que nos sigan hablando de este tema y nos sigan informando de cómo es la crioanalgesia. Y el primer invitado es el doctor Elías Hurtado Hoyos. El doctor, ya todos lo conocen, pero es presidente de honor de la Asociación Médica Argentina, miembro de Acción Extranjera de la Academia de Medicina de Francia, de 4 otras academias, es presidente del Centenario del Rotary Club de Buenos Aires y del Rotarismo Argentino desde el 2019, es profesor consulto de la UBA, doctor honoris causa, y sobre todo es amigo personal de muchos de los cirujanos del hospital nuestro, del Hospital Italiano de Buenos Aires, y es un excelente doctor, con uno de los, creo que el pionero en nuestro país de realizar crioanalgesia, así que le vamos a dar la palabra. Gracias, doctor, por estar presente esta mañana. Bueno, muchas gracias, doctor Elmo. Gracias por la invitación a su jefe, a Molde. Así que a usted que hizo el contacto, y sobre todo pienso que la relación viene por Martínez Ferro, que hace 4 o 5 años, a través de Bernardo Turjansky, que está acá participando de la reunión, hacen la historia de la crioanalgesia que estamos hablando acá en el país. Lo he dividido, el tema central sería el dolor en cirugía torácica o en patología torácica, así que muy brevemente me voy a referir primero al tema de convocatoria, al tener este bibliográfico de la crioanalgesia. Después le voy a comentar otros aportes nuestros para el dolor en cirugía torácica que hacen y algunas cosas que hemos realizado ahí en el mismo hospital italiano a través de las décadas. La crioanalgesia, me hicieron revisar el material que tengo, pienso que estoy un poco alejado de todo ya, me he retirado, pero bueno. En el año 90 yo vuelvo de jefe de departamento al Hospital Durán, me había ido en el 80, había pasado de jefe del Argerich y del Tornú, y siempre el dolor. Piense que para ustedes que son todos muy jóvenes, que empecé a operar, no se asusten, en el año 1957, y cirugía mayor de tórax, neumonectomía, lobectomía, en el año 1965, todo esto tiene una explicación para la época. Le digo, vuelvo en el 90, al poquito tiempo me incorporan 2 cirujanos, y como son los dos dedicados a la criocirugía, que fueron el doctor Eliezer Turjansky, papá de Bernardo, papá y mamá, y Esther Stoller. Bueno, los admitimos en el servicio, en el hospital nuestro del Durán en ese momento, y pues en las charlas con ellos me interioricé por el tema, preocupado por el dolor de la patología y cirugía torácica. Bueno, me enseñan que podíamos controlar el dolor con la crioanalgesia. Había la parte bibliográfica, nada más por la brevedad del tiempo. La primera comunicaciones la hicimos en el año 1991. El título era Crioanalgesia en cirugía torácica, comunicación preliminar, en las actas del 23 Congreso Argentino de Tisiología y Neumonología, que era mi punto habitual, cirujano, neumonología, todas esas cuestiones. Y lo comunicamos conmigo, Eliezer Turjansky, Esther Stoller, Desiderio, que es el actual profesor titular, jefe de departamento de cirugía del Hospital Durán, y un anestesista muy joven, que era Chirio Fernando, que yo lo habíamos programado para trabajar con nosotros. La segunda comunicación es crioanalgesia, forpas, toracotomía, dolor. En las actas, bueno, ahí ya aparecen los libros de criocirugía de 1992, y también me acompañaron ahí Desiderio, Turjansky, Esther Stoller, Chirio y otro doctor. Este trabajo, ya esto en publicación de los Turjansky, como digo yo, también fue editado en el Bulletin du Groupe de Estudios de la Criocirugía en París. Están las citas, tenemos los datos para que le interese. Relacionado al PAP, piense que comenzamos también nosotros la cirugía toracoendoscópica a principios del 90 más o menos, y ya en el 95 hablábamos de 150 casos,
y la importancia de la analgesia en este tipo de cirugía. Esto fue presentado en las actas del V Congreso Panamericano Ibérico, que se hizo en Lisboa. Participaron conmigo Pisamiglio, Adrián Desiderio, Solari, que era el jefe de terapia del Durán en ese momento y que es el que viajaba a Lisboa. Y lo otro que tengo yo como último es del año 96, sería cirugía torácica, crioanalgesia en el dolor por toracotomía, que tuvo un congreso mundial acá de criocirugía, vino todo el mundo, nos llamó La experiencia china era monstruosa. Bueno, esto está del año 96. Esto era parte de como tenía bibliográfica. No voy a aportar más nada porque lo que han hecho mis precedentes en la exposición lo han hecho mucho mejor que yo lo hubiera hecho la presentación de crioanalgésica, las mostraciones que nos has hecho, el video de Beria también ha sido muy bien preparado. Con ellos me invitó entonces Martínez Ferro y vi que estaban trabajando en su servicio ya 4 o 5 años a través de Bernardo Turjaji. Y bueno, ahí viene mi respeto mayor ahora por la crioanalgesia. Me pareció la segunda aporte que les puedo hacer, y a esto sí, presten un poquito más de atención, fue una epidural, diríamos, la peridural, y con las técnicas. Otra forma de controlar el dolor de cirugía torácica es a través del mecanismo anestésico, endovenoso, etcétera, que ustedes lo han presentado, pero también las técnicas quirúrgicas. Acá viene lo que he trabajado con ustedes en el hospital italiano. Comencemos con el bloqueo peridural. El primer trabajo de bloqueo peridural, ahí también le digo, no se asuste el mío, era residente, es del año 1962. El trabajo es el bloqueo peridural continuo cervical, que lo presenté en la prensa médica argentina de ese año, con Alberto Cuyú y Orovia. Cuyú luego, que trabajaba conmigo en Toras, pasó a ser director del Durán. La segunda comunicación sobre el tema, me parece que era residente, esto es un estímulo para todos estos que son jóvenes, el trabajo es bloqueo simpático en grandes quemados, le pusimos el nombre ahí, trabajábamos con el simpático, simpaticectomía química braquial. Esto está en los boletines y trabajos de la Sociedad Argentina de Cirujanos, que desapareció más o menos a fines del 70, fue absorbida por la Asociación Argentina de Cirugía. ¿Qué tiene que ver esto del bloqueo peridural que hicimos ahí en el hospital italiano? Bueno, en el año 1997, 96, me convocó el gobierno, ¿se acuerdan? Tuvieron un internado muy famoso, que fue don Raúl Alfonsín, ¿se acuerdan? Los que son jóvenes a lo mejor no. Entonces me convocó el gobierno para ir a tratarlo, había tenido un accidente en General Roca, y el tratamiento era solamente fracturas costales, 7 de un lado, 6 del otro. El tratamiento ustedes ya lo tienen claro, es asistencia respiratoria mecánica y control del dolor. Bueno, viajamos, me pusieron un avión a disposición, estaba de la Rúa, era el jefe de gobierno, bueno, era el presidente de ese momento de la Rúa, jefe de gobierno de la ciudad, estaba Verón Garay, y estaba todo el grupo de ustedes, Enrique Beberaggi, estaba Quique, para nosotros Quique, que era el señor de la cirugía argentina, estaba Clause, que era el cardiólogo de Alfonsín, yo sabía que Alfonsín era amigo personal de Beraggi. El gobierno me puso a disposición, podíamos viajar 3, había otros más muchachos del hospital italiano, querían ir todos, pero podíamos ir 3, viajamos con Quique, con Enrique Beberaggi, con Claudio, que era el cardiólogo. Bueno, me tocó, Quique me dio toda la responsabilidad, porque él lo examinó el abdomen, después me dio toda la responsabilidad del tórax, y lo trasladamos luego breve, muy breve, al hospital italiano, con lo cual lo llevé a la casa donde él se atendía, ¿no es cierto? Pero Beberaggi me invitó a coparticipar la atención en la terapia intensiva de ustedes. Breve, a los 3-4 días no teníamos el control del dolor con el grupo de la terapia, entonces le sugerí hacerle una peridural, un día 2 de discusiones. Bueno, al tercer día, que sería el cuarto de estar internado, llegó a la mañana, bueno, y ahí quiero mencionarlo,
al jefe de anestesia de ustedes, al doctor Guso, que era que había sido practicante mío del Durán, así que fue bien, estuvimos todos los días. Bueno, lo controlamos con la asistencia respiratoria mecánica y con la analgesia de la epidural. Esa es la experiencia de epidural para traumitis motoras, no quirúrgica, no lo abrimos, ¿no es cierto? Nada, no, directamente fue manejado. Un drenaje ahí de tórax también. El otro tema del manejo del dolor torácico que nos preocupó, ya les dije a ustedes, comencé a hacer cirugía torácica mayor en el 65. En el 65, el 71 era jefe de cirugía torácica del Durán. Y bueno, fue las técnicas de abordaje. Las técnicas de abordaje, si ustedes lo tienen presente, presentamos una técnica, en ese momento era todo cirugía técnica posterolateral o esternotomía. Y habíamos recibido un trabajo al principio del 70 de Italia, del Instituto Forlanini de Roma, de Morelli y Di Paola. El clínico era de Morelli, el cirujano era Di Paola, después me enteré. Bueno, la cuestión es que presentamos una técnica alternativa por vías axilares. Yo presenté una, que es la toracotomía axilar vertical amplia, que ustedes la conocen, se divulgó en el mundo como la TAVA, que tuvo ya realmente trascendencia. En el año 84 presenté un libro que se paseó por todo el mundo, fue gratificante. Y uno que más se adhirió conmigo fue el jefe de cirugía de ustedes, de ahí de toras del italiano, era Enrique Caruso y Bartolomé Vasallo. Sé que Caruso manejó la docencia muchos años con ustedes, y Enrique me invitó a fines de, acabamos de presentarla en la Argentina, 78, 79, me invitó a operar en el hospital italiano por la vía axilar, una patología benigna, creo que era un enfisema pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, mi recuerdo para todos ustedes, para Guso, para Caruso, que ya no está, no sé, ahora no sé si está Bartolo Vasallo, bueno, para todos ustedes. Publicamos la TAVA para cirugía infantil en el año 1997 en la revista de cirugía infantil del año, a ver, ahora les digo, del año 97. Habíamos operado, me habían invitado, yo tenía 2 cirujanos infantiles en el Durán, yo era jefe de departamento, Giuseppe Pucci, Julio y José Resich, publicamos en la revista la TAVA en cirugía infantil. Bueno, entonces hemos hablado un poquito de la preocupación siempre del dolor en cirugía torácica, que es lo que les preocupa a ustedes al traer este tema. Vuelvo a insistirle la brillante presentación que han hecho los más jóvenes, yo no lo hubiera hecho de esa categoría. Hablábamos de otra forma, discúlpenos, veo que tienen mucho material. No, hice lo que hicieron recién ustedes, estos días me metí, dada la invitación, y me sorprendió la cantidad de material de crioanalgesia publicado en el mundo en todos los últimos años, y bueno, y aprovecho que está Bernardo Turjaji presente, que es el que me conectó con Martínez Ferro, por la invitación de ese día que me volvieron un poco a mi juventud al ver la crioanalgesia en cirugía torácica. Doctor Elmo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación, doctor. Muy interesante, muy linda lo que es la historia y cómo se fue forjando estos métodos de analgesia torácica, que es lo que nosotros queremos para nuestros pacientes, no solamente operarlos, sino que cursen un postoperatorio sin dolor. Y en pos de esto que estamos investigando y que estamos tratando de buscar la mejor manera de atender a nuestros pacientes, es que voy a presentar al segundo invitado. Es un amigo personal, el doctor Manuel López. El doctor se formó en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, luego fue a hacer a Francia en todo lo que es su especialización. Es cirujano general pediátrico, urológico también, y ahora está de jefe en el Hospital de Barcelona, en los cuales el doctor Manuel López, por favor Manuel, nos va a comentar de cómo hace la analgesia de la hora en forma percutánea, previo a la cirugía,
y cómo es la evolución de los pacientes que él ve. Nos va a contar su experiencia. Así que adelante, Manuel. Buenos días a todos. Gracias, Gastón, por tu gentil introducción. Es un placer volver a verte, al menos virtualmente. Primero quiero felicitar a los expositores y también decirles que es un placer poder compartir también con el doctor Hurtado, que aunque no lo conocía, Marcelo y Gastón ya me habían hablado mucho de usted y sé que participó en la primera crioanalgesia que ustedes hicieron y hoy en día tanto Marcelo como Gastón se han convertido en un equipo puntero de la crioanalgesia a nivel mundial. Yo quiero un poco compartirles un poco una de las grandes problemáticas que quedaban aún por resolver en la técnica de NAS es el manejo del dolor y todo el dolor, el uso de morfínicos, peridural, pues todo esto provocaba un retardo en la recuperación de este tipo de pacientes. Y hoy en día que estamos hablando del protocolo ERAS, yo pienso que la introducción de la crioanalgesia es uno de los mejores ejemplos en cirugía torácica que podemos mostrar con este protocolo, y este tipo de cirugía se ha convertido en un fast track. Es una técnica que es a medida para tratar este tipo de pacientes. Y yo creo que hemos resuelto punto por punto algunas de las dificultades que teníamos con la técnica de NAS, y esta era una de las pocas que quedaban aún por resolver. La experiencia que tenemos en crioanalgesia ya data de un par de años, y empezamos inicialmente por la toracoscopia, pero quiero un poco contarles cuál ha sido nuestra evolución y por qué hemos pasado a la crioanalgesia percutánea. Uno de los puntos críticos de la toracoscopia es que si ustedes miran esta diapositiva, la división del nervio intercostal ocurre muy posterior, muy cerca de la apófisis espinosa. Y por toracoscopia tratar de abordar esta parte pues es un poco difícil. Ese es uno de los puntos críticos. Y el otro punto crítico, cuando existen deformidades bastante largas, altas, o asociadas al costal flaring, pues muchas veces necesitamos mayor nivel, un número de niveles superior a lo que podemos hacer por vía toracoscopia. Por lo general, por toracoscopia se hacen alrededor de 5 niveles fácilmente, pero hacer un poco más de 5 niveles pues ya es un poco más difícil, a pesar de que yo sé que tanto Marcelo como Gastón pues lo hacen. Sin embargo, es relativamente difícil, además que se necesita una intubación selectiva para poder lograrlo. Así es que nuestro primer estudio, entonces lo que introdujimos fuera la crioanalgesia percutánea con ecografía, y les voy a mostrar rápidamente un video cómo se hace. Esta era la técnica inicial que hacíamos el mismo día de la cirugía, cuando empezamos a hacer la crioanalgesia percutánea. El paciente lo colocábamos en decúbitos ventral, pero lo interesante es que podíamos hacer diferentes niveles. Mire, esta era la técnica que usábamos con ecografía. Se marcaban los espacios intercostales, se inyectaba suero fisiológico hasta identificar, fíjese que vamos a ver perfectamente la pleura y el nervio intercostal. Vamos a inyectar suero fisiológico y vemos cómo se desplaza la pleura, y en ese momento cambiamos, dejamos el AVOCAT, la parte plástica, y colocamos el introductor, la aguja, que es completamente atraumática y redonda, y empezamos a hacer la crioanalgesia como muy bien la han explicado. Así es que esto lo comentamos con el anestesista, cuántos niveles nosotros queremos que se haga, y se va realizando sin ningún tipo de problema. Posteriormente el paciente lo volteábamos y hacíamos la técnica de NAS. Esto era lo que hacíamos anteriormente. Definitivamente, cuando comparamos los pacientes con criotorácica y percutánea, teníamos mejores resultados con la percutánea. Nuestro tercer estudio fue realizar
3 días antes la crioanalgesia. ¿Por qué? Porque esto nos liberaba 1 hora menos de quirófano y hoy en día nos permite hacer 2 cirugías de NAS durante la mañana. Y entonces estos pacientes son convocados 3 días antes y fíjese que lo hacemos en gabinete sin anestesia general y únicamente con una sedación. El paciente se relaja y duerme durante el procedimiento. No se necesita ni máscara laringea, absolutamente nada, únicamente una sedación y el paciente va a hacer, se va a hacer la crioanalgesia con la técnica que les mostré. Se van a marcar los espacios intercostales desedados en función del tipo de deformación y estamos colocando los campos. Ya el paciente está sedado, ya está durmiendo. Dice que no tiene ningún tipo de intubación, ni de máscara laringea, ni nada. Esa es la aguja que es completamente Roma, completamente traumática que utilizamos. Son los detalles técnicos que se usan para realizar esta técnica. Y empezamos a hacer la crioanalgesia bajo control ecográfico y vamos a hacer los diferentes espacios intercostales deseados por nosotros. Así es que nuevamente, realizándolo 3 días antes, hemos encontrado que tenemos mejores resultados que la crio que se hacía el mismo día de la intervención. Y nuestro último estudio la estamos realizando 1 semana antes y nos va aún mejor. Así es que yo creo que una de las ventajas, yo pienso que la principal ventaja de la crioanalgesia percutánea es que no solo se va a limitar a la técnica de NAS, sino a los diferentes tipos de malformaciones que uno pueda operar, un curarino, un síndrome de Poland, inclusive en cualquier tipo de cirugía, tanto torácica como hasta escoliosis, la estamos utilizando. Así es que yo pienso que la analgesia en la técnica de NAS era un problema que yo creo que ya ha sido resuelto y se ha convertido, como un día lo escuché decir a Gastón, yo hoy en día no hago una técnica de NAS si el paciente no se le ha realizado una crioanalgesia preoperatoria para el manejo del dolor. Así es que eso era un poco lo que les quería mostrar. Estamos haciendo un estudio y próximamente pues, va a salir un artículo que va a comparar la criotorácica, la criopercutánea al mismo día, la crio a 3 días y la crio a 1 semana. Así es que, bueno, eso es un poco a modo de resumen lo que estamos haciendo. Dejo de compartir pantalla y bueno. No, Manuel, excelente. La verdad que impresionante lo que estás haciendo. La idea un poco de este artículo que queríamos presentar y de llevar esto a la discusión era que nosotros queremos implementarlo acá en el Hospital Italiano. Estamos en vías de eso, estamos trabajando para eso. Y creo que la técnica percutánea va a revolucionar esta cirugía, porque una de las complicaciones más importantes que tenemos es el dolor posoperatorio, y creo que ya al cortar el dolor y que el paciente en 24 o 48 horas se puede ir a la casa sin dolor y con actividad y movilidad casi normal, creo que va a revolucionar la cirugía y va a hacer que muchos pacientes que por ahí no se animan a dar ese paso, lo puedan dar. Los tengo acá en línea también, así que muchas gracias, Manuel, por la presentación, excelente. Tengo en línea también a nuestra anestesióloga, que es la doctora Carla Tinco, que nos hace todos los tórax en el Hospital Italiano, actualmente en el Hospital Italiano de San Justo. Me gustaría que ella nos comente un poco qué le parece poder realizar esta técnica previo a la cirugía, y bueno, y cómo ve la técnica como para poder implementar. Carla, algunas palabras. Hola, ¿cómo va? ¿Me ven? No, todavía. No sé si me ven o me escuchan. Sí, Sí, te escuchamos bien, sí, perfecto.
Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, la verdad, la presentación estuvo muy buena. Yo este método lo conocía para el tratamiento de dolor crónico, en distintas patologías para dolor crónico, pero nunca lo había visto en dolor agudo. Yo tendría unas preguntas para hacer, para evaluar el riesgo-beneficio, ¿no?, de hacer una analgesia peridural versus este tipo de analgesia. Por ejemplo, la estadía intrahospitalaria, posoperatoria, para evaluar una u otra, los costos, si nuestros pacientes, que la verdad nuestros pacientes son bastante especiales en cuanto a lo que es psiquiátrico, se dejarían hacer una sedación el día previo para hacer este tipo de analgesia. Esas serían mis preguntas a este tipo de analgesia, ¿no? Buenísimo. Para contestar, no sé si Manuel o creo que también está en línea, seguro que está Gastón Belía Monzón, que es cirujano también de Casa Cuna, de Fundación Hospitalaria, que dentro de nuestro país es el que más experiencia tiene, junto con Martínez Ferro, en este tipo de procedimientos analgésicos. Gastón o Manuel, no sé quién quiere contestar estas preguntas de Carla. Yo creo que me gustaría escuchar a Marcelo y a Gastón, y por supuesto yo también haré un comentario al respecto, porque yo creo que esto es un concepto que está revolucionando y que va a revolucionar Exacto. aún más. Nuevamente estamos hablando de lo que es el protocolo de ERAS, la recuperación mucho más rápida, y eso es lo que estamos buscando, y la introducción de la crioanalgesia en la cirugía torácica, inclusive en todo tipo de cirugía torácica, pues esto se va a convertir en una, casi que en una obligación de utilizar este tipo de tratamiento. Si ustedes, hay un artículo que recuerdo de los años 2014, donde habían hecho un survey de todos los centros internacionales de PECTUS, donde más del 90% utilizaban la anestesia epidural asociada con bomba de morfina. Y ninguno de ellos obtenía un excelente tratamiento, además de todas las comorbilidades que pueda traer la peridural, porque puede ir desde un Horner, desde una fístula de líquido cefalorraquídeo a nivel torácico que nosotros tuvimos y que fue difícil de manejar, más la estadía operatoria, la estadía hospitalaria larga y todas las comorbilidades que puede tener el uso de morfínicos. Y yo creo que un poco para responderle a la doctora, pues la estadía hospitalaria, y seguramente Marcelo y Gastón lo van a hablar, pues esto ha cambiado. Hoy es una cirugía fast track. Marcelo y Gastón, el paciente sale al día siguiente después de una cirugía. Nosotros, antes de que utilizara yo la crio, el paciente duraba 7 días, 8 días hospitalizado. Definitivamente esto va a reducir los costos hospitalarios. Ahora, la crioanalgesia percutánea 3 días antes o unas semanas antes no tiene ninguna repercusión para el paciente. Esto ya, yo estoy convencido de esto, y esto nuevamente yo pienso que va a ser el futuro de toda, de esta cirugía del pectus, pero seguramente habrá muchas más indicaciones, y nuevamente me gustaría que tanto Gastón como Marcelo escucharlos un poco hablar de este tema. Sí, yo también, por eso le voy a dar la palabra ahora a Marcelo Martínez Ferro, sobre todo aparte porque estamos acá en Argentina y habló Carla del tema de costos y cómo influye esto también, si es que al irse al otro día disminuyen mucho los gastos hospitalarios y con eso se equipara, y las ventajas que tiene. Así que Marcelo y Gastón tienen la palabra. Bueno, primero felicitar al doctor Elmo y a todo el equipo del Italiano por este brillante Ateneo. Me gusta mucho esta modalidad y lo bien que lo tienen organizado. Y gracias por convocarnos, y desde ya mis respetos, doctor Elías Hurtado Hoyos, saludos desde acá, creo que se encuentra en Estados Unidos. Usted no sabe cómo lo respeto, cada día más. Y mi agradecimiento al doctor Bernardo Turhansky, porque sin Bernardo no podríamos haber empezado esta aventura. Bernardo es cirujano general que hace criocirugía, en realidad no es analgesia, y tiene un curso en la Sociedad Argentina de Criocirugía, al cual asistimos.
como alumnos hace unos años y ahí aprendimos los rudimentos de esta técnica, que es maravillosa. Así que muchas gracias a los dos y gracias a todos por los que organizan. Y lo único que voy a hacer en este momento es un passing shot al doctor Belía, porque en nuestro grupo, que trabajamos en equipo, nosotros hoy es el experto, así que todo lo que quieran saber en cuanto a casuística, costos, etcétera, etcétera, Gastón lo va a saber seguro. Solo les quiero decir esto, no se vuelve para atrás, el potencial de esta técnica es enorme. Probablemente las dos técnicas se van a usar, tanto intratorácica como percutánea, porque, por ejemplo, un paciente como el doctor Alfonsín, que se fracturó, uno no le va a entrar toracoscópico un pulmón contuso, pero sí le va a hacer toda percutánea por afuera, ¿no? Así que va a tener indicaciones en fracturas costales. Y nosotros ya tenemos cerca de 100 pacientes, hemos publicado ya y hemos enviado al Journal of Pediatric Surgery nuestra casuística, y bueno, lo dejo al doctor Gastón Belía, que es hoy el que está a cargo de todo este programa de crioanalgesia toracoscópica en nuestro grupo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Marcelo, gracias Gastón, felicitaciones por el Ateneo. Un saludo, no quiero ser reiterativo, pero el doctor Elías Hurtado Hoyo y Bernardo Trujansky, que nos ayudaron muchísimo a empezar esto. La primera crioanalgesia nosotros la hicimos el 6 de septiembre del 2018. El doctor Elías y Bernardo vinieron a quirófano y estuvieron ahí en el procedimiento, nos estuvieron orientando cómo empezar. Fue bastante traumático el inicio con el aparato de crioanalgesia que teníamos. Tardamos 1 hora y pico en la primera crioanalgesia, después se fue depurando, fuimos mejorando la técnica y en el país empezó a haber otro sistema que es el AtriCure, que se importó cerca de 8 meses después de que nosotros habíamos empezado la crioanalgesia. O sea que los primeros 20 y pico de pacientes lo hicimos con nitrógeno líquido, y los segundos 80, porque ya tenemos 99 pacientes, lo hicimos con óxido nitroso, con el AtriCure, que es un sistema mucho más rápido, enfría y calienta mucho más rápido, es mucho más seguro que el que usábamos previamente. Con respecto a la estadía hospitalaria post-toracoplastía de NAS, nosotros tenemos 42 horas de estadía en la mediana, o sea, se van a 1,6 días. La mayoría de los pacientes al día siguiente se está yendo a la casa con una escala del dolor analógica más o menos de 2 o 3 de promedio. Contra, nuestro grupo opera mucho pectus, entonces habíamos obtenido una estadía postoperatoria con un manejo de un bloqueo raquídeo, con analgesia endovenosa, después pasado a bioral, con un manejo kinésico, y que estaban en 3 o 4 días. Pero no, sabemos que no es la realidad. La mayoría de los pacientes en el postoperatorio en una toracoplastía de NAS están como 5 a 7 días. Así que las diferencias son significativas, los requerimientos de opioides son estadísticamente significativos menores en los pacientes que usan crioanalgesia. La estadía postoperatoria es estadísticamente significativa menor en crioanalgesia. Y nuestro grupo es un grupo grande que también opera pacientes adultos, entonces ni hablar todas las ventajas que tiene la crioanalgesia en los pacientes adultos. Porque la rigidez torácica es mayor, el dolor postoperatorio es mayor, las complicaciones por hipomotilidad y por falta de ejercicio respiratorio son mayores en los pacientes adultos. En pacientes que tuvieron recirugías por cirugías previas con adherencias pulmonares y secciones de los cartílagos previos y demás, obviamente que es mucho mayor el beneficio que tienen. Y lo que decía Manuel López con respecto a que no operamos más pacientes sin críos, en los pacientes adultos ya no operamos más pacientes sin críos. Es decir, nuestro grupo tiene una convicción con respecto a eso, que el postoperatorio es completamente distinto en un paciente adulto con crío y sin crío, y creemos que ya llegó el momento de pare de sufrir, o sea, al paciente y a nosotros. Ir a hacer un seguimiento de un paciente de toracoplastía de NAS de 30 a 35 años con crioanalgesia y sin crioanalgesia
es completamente distinto. Gastón, ¿y tienen hecho algún estudio económico de gastos, lo que sería el alta precoz frente al alta de 4 o 5 días? Nosotros tenemos una estadía un poco más alta, como dijiste vos, el promedio nuestro es entre 5 y 7 días, o sea, en promedio 6 días de estadía hospitalaria, generalmente en terapia por manejo del dolor, con lo que eso implica de gasto. Así que si se iría entre el 1.6 días, sería una reducción de costos muy importante, ya que el día de terapia es muy caro, pero no sé si tienen estudiado eso, si económicamente rinde, ¿no? Tanto para las prepagas como para lo que se gasta en un procedimiento percutáneo previo o intraquirúrgico a la ida precoz, el alta precoz. Yo creo que sí, pero bueno, no sé si lo tienen hecho ese estudio. Un estudio formal sobre costos no lo tenemos hecho, pero nosotros lo pudimos implementar en la Fundación Hospitalaria, hablando con la dirección y con el departamento contable, haciendo las cuentas, convenía, y de hecho lo hicimos desde hace 2 años y pico que lo estamos haciendo. Ahora, esto es Argentina, entonces es bastante difícil. Ahora va a haber equipamiento de menor costos para que se puedan realizar. Y en Argentina, cuando vas a evaluar eso, yo estoy en la gestión también de toda la parte económica, y uno va a hablar con un financiador, y el financiador que está verticalizado, que tiene sus mismos sanatorios, le hace pagar al sanatorio la punta de crío, y se ahorra, se va al día y medio, Se ahorra toda la... y el financiador no le paga la cama. Entonces el efector que está ahí no lo puede solventar hasta que los pones a charlar y son lo mismo. Pónganse de acuerdo, estamos disminuyendo los gastos y le está dando un mejor servicio al paciente. Así que nada, hay que meterse en esto, y nosotros los médicos que estamos a favor de esto, del bienestar del paciente, de que queremos trabajar mejor y demás, tenemos que explicarle a los auditores, sobre todo, de qué se trata. Cuando uno, es lo último que digo, pero cuando uno empezaba a operar, yo no estaba en esa época, digamos, pero los que empezaban a operar vesículas laparoscópicas, seguramente tuvieron también líos para que se los aprueben, y hoy nadie piensa que va a ser de primera intención una vesícula abierta. Sí, la verdad que el tema es interesantísimo, me quedaría horas, estamos muy corto con el tiempo. Hay una pequeña pregunta de Carla, nuestra anestesióloga, que dice ¿qué complicaciones a corto y a largo plazo vieron con la crío? ¿Gas? ¿Algún comentario con eso? Sí, nosotros ya tenemos 99 pacientes, y tenemos 7 pacientes con dolor neuropático crónico. Nosotros manejamos un protocolo de pregabalina preoperatoria 1 semana y 1 semana postoperatoria, sobre todo por una indicación de Benjamín Padilla, que fue el que presentaron el paper, que dice que si aparece el dolor neuropático crónico, estando premedicado el paciente, el tratamiento de ese dolor es mejor y más corto. Y la verdad que nuestra experiencia es que tenemos 7 pacientes con dolor neuropático crónico, en la media aparecieron a los 7,5 semanas postoperatorias, siempre de las mismas características: urente, quemante, inespecífico, que no cede, y todos nuestros pacientes resolvieron con también una media de tratamiento de 4 semanas. Es decir, esa es la única complicación que tenemos, y todos los pacientes fueron resueltos y no padecen de un dolor neuropático crónico. O sea, no tenemos pacientes con dolor crónico con crioanalgesia. Bueno, la verdad que apasionante. Me encantó el Ateneo, los aportes de todos los invitados. Gracias de vuelta al doctor Elías Hurtado Hoyo, al doctor Bernardo Tujansky, que amablemente también se conectó, que es uno de los pioneros en cuanto a la implementación, al doctor Martínez Ferro, a vos Gastón, a Manuel López, que se conectó también desde allá de España. Así que agradecerles a todos, agradecerle a todos los residentes la excelente presentación que hicieron, y los que trabajaron todos estos días. Soy consciente de que han leído mucho y hemos trabajado mucho en la implementación de este Ateneo. Yo estoy muy contento, y finalizamos acá, así que agradeciéndoles a todos. Nos vemos en el próximo Ateneo, y otra vez, gracias a todos por estar.
Gracias. Gracias. Gracias, felicitaciones. Chao, chao. Gracias. Excelente.